versión de la Biblia, conectarse a la web y allí hay muchas versiones de la Biblia que usted puede accesar para abrirla junto con nosotros y leer. Eso sí, como decíamos estas noches, debe tener un teléfono inteligente, porque los teléfonos tontos no pueden hacer eso, ¿eh? Solo teléfonos inteligentes. Y vamos a abrir juntos la Biblia. El pasaje que habremos de considerar esta noche se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Ponga el acento donde va, porque si no, por poner mal el acento podemos decir una cosa que no es lo que estamos tratando de decir. Yo tenía un profesor que para enseñarnos este asunto de los acentos tenía un versito. Él decía así: mire, porque si usted se equivoca poniendo mal el acento puede decir cualquier disparate, como este, decía él. Y recuerdo aquel dicho que él usaba. Él decía así: en la época de los apóstoles existían los bárbaros, subían a los árboles y cazaban los pájaros. Imagínese usted, no podemos ser equivocarnos tanto de poner los acentos donde no van. Así que vamos a ponerlo donde van. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 26 en adelante es el texto que habremos de considerar esta noche. Hechos 8, versos 26 en adelante. Si ya lo tienen, quienes lo tengan, por favor, díganme amén, para entonces yo leer. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y he aquí que un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe, corriendo, le alcanzó y le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿acaso entiendes lo que lees? Y el hombre respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me explique? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara junto a él. La porción de la escritura que leía era esta: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco a Felipe diciendo: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, es posible. Y respondiendo el hombre dijo: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y entonces Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más. Sin embargo, continuó su camino. ¿De qué forma? Gozoso. ¿Sabe usted cómo se puede traducir esa última expresión que traducimos como gozoso? También podría ser traducido como feliz. Feliz. Durante estas noches que hemos estado compartiendo en este lugar desde el pasado sábado en la tarde, hemos hablado acerca de la realidad de que todos nosotros los seres humanos, más allá de nuestras diferencias, estamos buscando lo mismo. Y lo que estamos buscando lo hemos llamado con el nombre de la felicidad. Pero descubrimos que para ser feliz no alcanza con querer, tampoco con conquistar un montón de cosas lindas, porque no hay nada de las realidades de este mundo que puedan llenar el vacío que todos llevamos dentro. Y que la única manera de ser felices es encontrándonos con la fuente de la eterna felicidad que tiene nombre, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Pero también nos preguntábamos, si Dios es la fuente de felicidad, ¿por qué razón existe en este mundo el dolor y el sufrimiento? Y en los pasados días descubrimos por qué vivimos en un mundo de dolor. No fue el plan de Dios, no era el deseo de Dios, sino todo lo contrario. Dios creó este planeta con el propósito de que aquí viviésemos eternamente felices. Pero el ángel más poderoso de la creación de Dios, de una creación que el Señor hizo, creando seres
con la capacidad de poder sacar conclusiones para tomar decisiones, porque los creó con libertad, había decidido separarse de Dios y se había revelado la misma presencia del Padre y había traído esa rebelión a este planeta cuando engañó a Adán y a Eva para que comieran del fruto del árbol prohibido, como vimos estas noches. Y a partir de ese momento la tierra quedó separada de Dios, quedamos perdidos totalmente. Y Dios decidió tomar en sus manos el problema de la humanidad, como vimos anoche, y traer solución, volviendo a conectar este mundo con la eternidad a través de su Hijo Jesucristo. Porque Jesús, con su vida y con la cruz, trazó un puente seguro que conecta este planeta con la eternidad, y a través de Cristo tenemos seguridad de salvación y amplia entrada en el reino de los cielos. Por eso la felicidad que Dios le había entregado a Adán y a Eva en el comienzo de todas las cosas, cuando nos creó para vivir con plenitud conectados con Él, hoy todavía está vigente, en el sentido de que está colocada ante nosotros con el único propósito de que a través de Jesucristo nosotros la podamos tomar y poder vivir esa vida de plenitud que tanto deseamos. Ya concluyendo mi participación con ustedes esta noche, quiero volver a enfatizar esa idea, el hecho de que la única manera de poder ser felices totalmente, de vivir con plenitud, y la felicidad de la que yo le estoy hablando, no le estoy hablando de ausencia de problemas, yo le estoy hablando de vivir con paz en medio de la tormenta, le estoy hablando de vivir con estabilidad aún ante la inestabilidad reinante de nuestro entorno, le estoy hablando de vivir con seguridad aún cuando lo que se avecine no sea nada fácil, le estoy hablando con vivir con fortaleza a pesar de que estemos en medio del caos. Porque la diferencia la hace en la experiencia humana la presencia de Dios, que nos da la fortaleza tal para convertirnos en más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy seguro, como dice el apóstol, que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar de esa virtud que estriba en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y esta noche quiero volver a enfatizar el hecho de que la única manera de poder ser feliz es viviendo una experiencia de conexión con Dios. Es por eso que al mensaje de esta noche lo titulé con el nombre de Felicidad empieza con fe. Pero no solamente la palabra felicidad empieza con la sílaba fe, sino la experiencia de la felicidad empieza con una realidad de fe. Y permítame definir la fe a la que me refiero. No estoy hablando de la fe en términos de un mero asentimiento intelectual a algo que es correcto o cierto. Tampoco me estoy refiriendo a la fe en términos de dogma. Digo, como aquellos que dicen, yo practico la fe católica, yo practico la fe adventista, yo la fe protestante, etc. No estoy hablando en esos términos. Yo me refiero a la fe que define el apóstol en el capítulo 11 de Hebreos. Una fe que es capaz de tapar boca de leones, que es capaz de hacer que caigan los muros, que el mar se abra y que lo imposible llegue a ser posible. Una fe que te impulsa, que te cautiva, que te lleva hacia adelante para vivir cada día más cerca de Dios, o en una experiencia que no se puede describir y que solo se entiende cuando se vive completamente. Te estoy hablando de una fe viva, de una fe que te empuja, de una fe